El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Tercera parte. Extrañas coincidencias. Capítulo 5. La vendetta. Continuación. «Ay, excelencia», dijo Bertuccio, «no sospechaba yo que este niño había de ser el encargado por Dios para mi castigo. Jamás se declaró tan pronto una naturaleza más perversa, y no obstante, no se podía decir que estuviese mal educado, porque mi hermana le trataba lo mismo que a un príncipe. Era un muchacho de rostro encantador, con unos ojos de azul claro, únicamente sus cabellos, de un rojo muy vivo, dando a este rostro un carácter extraño, aumentaban la vivacidad de su mirada y la malicia de su sonrisa. También es cierto que la dulzura de su madre animó sus primeras inclinaciones. El niño por quien mi pobre hermana iba al mercado a 4 o 5 leguas de allí, para comprarle las primeras y mejores frutas y los bizcochos más delicados, y prefería las naranjas de Palma a las conservas de Génova, las castañas robadas a un extraño, mientras que a su disposición tenía las castañas y manzanas de nuestro jardín. Un día, cuando Benedetto apenas contaba 5 o 6 años de edad, el vecino Basilio, que según las costumbres de nuestro país no encerraba ni su dinero ni sus joyas, porque el señor conde lo sabe tan bien como nadie, en Córcega no hay ladrones. El vecino Basilio vino a vernos y se quejó de que le había desaparecido un luis de su bolsillo. Todos creyeron que había contado mal, pero él dijo estar seguro de que le faltaba. Este día Benedetto había faltado de casa desde la mañana y estábamos muy inquietos, cuando a la noche le vimos venir con un mono que se había encontrado, según decía, encadenado al pie de un árbol. Hacía un mes que ya no sabía qué pensar, no cesaba de pensar en un mono. Un batelero que había pasado por Rogliano y que tenía muchos de esos animales, le inspiró sin duda este desgraciado capricho. En nuestro bosque no hay monos, le dije yo, y sobre todo encadenados. Confiésame de dónde te ha venido este animal. Benedetto confesó su mentira y la acompañó de detalles que hacían más honor a su imaginación que a su veracidad. Me irrité y se echó a reír. Le amenacé y se retiró 2 pasos. «Tú no puedes pegarme. No tienes derecho a ello. No eres mi padre». Siempre ignoramos quién le reveló este fatal secreto, que con tanto cuidado le habíamos ocultado. En fin, de todos modos, esta respuesta en la cual el muchacho se revelaba abiertamente me espantó. Mi brazo casi levantado volvió a caer sin tocar al culpable. El muchacho salió victorioso y esta victoria le dio tal audacia que desde aquel momento todo el dinero de Asunta, cuyo amor hacia él parecía aumentarse a medida que era menos digno de él, se gastó en caprichos. Cuando yo estaba en Rogliano, las cosas iban bastante bien, pero apenas hube partido, Benedetto quedó dueño de la casa, y todo empezó a ir de mal en peor. De edad de 11 años escasos, todos sus camaradas los había elegido entre jóvenes de 18 a 20 años, los más calaveras de Bastia. Por algunos incidentes, la justicia nos había avisado repetidas veces. Yo estaba asustado. Cualquier informe podía tener fatales consecuencias. Precisamente pronto me iba a ver obligado a salir de Córcega para una expedición importante. Reflexioné largo tiempo, y con el pensamiento de evitar grandes desgracias, me decidí a llevar conmigo a Benedetto. Esperaba que la vida activa y laboriosa del contrabandista, la disciplina severa del norte, cambiarían este carácter pronto a corromperse, si es que ya no lo estaba del todo. Llamé, pues, aparte a Benedetto y le hice la proposición de seguirme, rodeando esta proposición de todas las promesas que pueden seducir a un niño de 12 años. Me dejó hablar hasta el fin, y cuando hube acabado, soltó una carcajada diciendo: «¿Estáis loco, tío? Pues así me llamaba cuando estaba de buen humor. ¿Yo cambiar la vida que llevo con la que vos lleváis? ¿Mi excelente holgazanería por el horrible trabajo que os tenéis impuesto? ¿Pasar la noche al frío? ¿El día al calor? ¿Ocultarse sin cesar? ¿Recibir tiros sin cesar? ¿Y todo esto por ganar un poco de dinero? Dinero tengo yo cuanto quiero. Madre Asunta me da todo lo que le pido. Bien veis que sería un imbécil si aceptase lo que me proponéis». Me quedé estupefacto ante esta audacia y este razonamiento. Benedetto siguió jugando con sus camaradas, y lo vi a lo lejos señalándome a ellos como si yo fuera un idiota. «Oh, niño encantador», murmuró Montecristo. «Ah, si hubiese sido mío», respondió Bertuccio. «Si hubiese sido mi hijo, o por lo menos mi sobrino, yo le hubiese corregido sus vicios, pero la idea de que había matado al padre me hacía imposible toda corrección. Di buenos consejos a mi hermana, que siempre salía en defensa del desgraciado, y como me confesó que muchas veces le habían faltado sumas considerables, le indicó un lugar donde podría ocultar nuestro pequeño tesoro. En cuanto a mí, mi resolución estaba tomada. Benedetto sabía leer, escribir y contar perfectamente, porque cuando por casualidad quería dedicarse al trabajo, aprendía en un día lo que otros en una semana. Mi resolución, como digo, estaba tomada. Yo pensaba emplearle de secretario en algún buque, y sin avisarle, hacerle venir conmigo una mañana y llevarlo a bordo. De este modo, recomendándole al capitán, todo su porvenir dependía de él. Una vez dispuesto este plan, partí para Francia. Aquella vez debían efectuarse todas estas operaciones en el Golfo de Lión, y eran cada vez más difíciles,
porque estábamos en 1829. La tranquilidad reinaba por doquier, y por consiguiente el servicio de las costas era entonces más regular y más severo que nunca. Esta vigilancia estaba aún aumentada momentáneamente por la feria de Beaucaire que acababa de empezar. Nuestra primera expedición se efectuó sin ningún tropiezo. Amarramos nuestra barca, que tenía un doble fondo en el que ocultábamos nuestras mercancías de contrabando, en medio de una cantidad de bateles que bordeaban ambas orillas del Ródano, desde Beaucaire hasta Pless. Llegados allí, empezamos a descargar nuestras mercancías prohibidas y a hacerlas pasar por medio de las personas que estaban en relaciones con nosotros, o de posaderos, en casa de los cuales las íbamos depositando. Ya fuese que el buen éxito nos hubiese hecho imprudentes, ya que fuimos delatados, una tarde, a las 5:30, cuando volvíamos a reanudar nuestro trabajo, uno de nuestros espías llegó azorado, diciendo que había visto un grupo de aduaneros dirigirse hacia este lado. No era precisamente el grupo lo que nos daba miedo. A cada instante, sobre todo a la sazón, compañías enteras rondaban por las orillas del Ródano, pero eran las precauciones que, según decía el muchacho, tomaban para no ser vistos. Enseguida estuvimos alerta, pero era ya muy tarde. Nuestra barca era evidentemente el objeto de las pesquisas. Estaba rodeada. Entre los aduaneros vi algunos gendarmes, y tan tímido a la vista de estos como valiente era de ordinario a la vista de cualquier otro cuerpo militar, deslizándome por una tonelera, me dejé caer en el río. Después nadé entre dos aguas, no respirando sino a largos intervalos, de suerte que sin ser visto llegué al canal que va de Beaucaire a Aigües-Mortes. Una vez aquí me había salvado, porque podía seguir este canal sin ser visto. No era por casualidad y sin premeditación por lo que seguí este camino. Ya he hablado vuestra excelencia de un posadero de Nimes que había establecido una posada en el camino de Belgar a Beaucaire. Sí, dijo Montecristo, lo recuerdo. Ese hombre era también, si no me engaño, vuestro asociado. Eso es, respondió Bertuccio, pero después de 7 u 8 años había cedido su establecimiento a un antiguo sastre de Marsella que, luego de arruinarse en su oficio, quiso probar fortuna en otro. Además, las relaciones que teníamos con el primero siguieron con el segundo. A este hombre fue a quien yo iba a pedir asilo. ¿Y cómo se llamaba?, inquirió el conde, que parecía volver a tomar algún interés en la historia de Bertuccio. Llamábase Gaspar Caderousse, casado con una de Carconte, y que nosotros no conocemos bajo otro nombre que el de su pueblo. Era una pobre mujer atacada de una penosa enfermedad que la iba llevando al sepulcro. En cuanto al hombre, era un sujeto robusto, de 40 a 45 años de edad, que más de una vez nos había dado pruebas, en circunstancias apuradas, de su presencia de espíritu y de su valor. ¿Y decís, preguntó Montecristo, que esas cosas sucedían en el año 1829, señor conde? ¿En qué mes? En el mes de junio. ¿Al principio o al fin? El día 3, por la noche. Ah, dijo Montecristo, el 3 de junio de 1829. Bien, proseguid. A Caderousse, pues, era quien tenía que pedir asilo, pero como por lo regular no entrábamos en su casa por la puerta que daba al camino, decidí no alterar las costumbres. Salté al vallado del jardín, me escurrí por entre los olivos y las higueras, y entré temiendo que Caderousse tuviese algún viajero en su posada, en una especie de caramanchón, en el que más de una vez había pasado la noche tan bien como en la mejor cama. Este caramanchón no estaba separado de la sala común del piso bajo, más que por un tabique de tablas un poco entreabiertas a propósito, a fin de poder avisar que estábamos allí. Mi intención era, si Caderousse se hallaba solo, avisarle de mi llegada, cenar con él y aprovecharme de la tempestad que se avecinaba. Iba para llegar a las orillas del Ródano y cerciorarme de lo que había sido de la barca y de los que iban en ella. Me deslicé, pues, en el caramanchón y me alegré de no haber dado la señal, pues en el mismo momento vi a Caderousse que entraba en su casa con un desconocido. Me agazapé allí y esperé, no con la intención de sorprender los secretos de mi huésped, sino porque no podía hacer otra cosa. Además, 10 veces había ya sucedido un caso semejante. El hombre que iba con Caderousse era evidentemente extranjero en el mediodía de Francia. Era uno de esos negociantes que vienen a vender joyas a la feria de Beaucaire, y que, en un mes que dura la feria, donde se reúnen mercaderes de todas partes de Europa, hacen algunas veces negocios de 150.000 francos. Caderousse entró el primero. Al ver la sala vacía como de costumbre, guardada solo por el perro, llamó a su mujer. Carconte, dijo, el buen sacerdote no nos había engañado, el diamante era bueno. Una exclamación de alegría se oyó, y casi al mismo tiempo la escalera crujió bajo un paso vacilante y pesado. ¿Qué dices?, preguntó más pálida que una muerta. Digo que el diamante era bueno. Aquí tienes al señor, uno de los primeros joyeros de París, que está pronto a darnos 50.000 francos por él. Solamente que para estar más seguro de que el diamante es nuestro, me ha pedido que le cuentes, como ya lo he hecho yo, de qué manera vino a nuestras manos. Mientras tanto, caballero, sentaos si gustáis, y como el tiempo está algo caluroso, os voy a traer algo con que refrescar. El joyero examinó detenidamente el interior de la posada y la visible pobreza de los que iban a venderle un diamante digno de un príncipe. Contad, señora,
dijo, queriendo sin duda aprovecharse de la ausencia de su marido para que ninguna señal de parte de éste influyese en la mujer, y para ver si entre ambas relaciones encajaban la una con la otra. Oh, Dios mío, dijo la mujer, es una bendición del cielo que estábamos muy lejos de esperar. Imaginaos, caballero, que mi marido tuvo relaciones en 1814 o 1815 con un marino llamado Edmundo Dantes. Este pobre muchacho, a quien Caderousse había olvidado completamente, no lo ha olvidado a él, y al fallecer le ha dejado el diamante que acabáis de ver. ¿Pero cómo llegó a ser poseedor de ese diamante?, preguntó el joyero. ¿Lo tenía cuando entró en la prisión? No, señor, pero en la prisión trabó conocimiento con un inglés muy rico, respondió la mujer, y como cayó enfermo su compañero de prisión, y Dantes le cuidó como si hubiese sido su hermano, el inglés, al salir de la cautividad, dejó al pobre Dantes, que menos feliz que él murió en la prisión, este diamante que nos legó a su vez al morir, y que se encargó de entregarnos el digno abate que vino esta mañana a cumplir con su encargo. Bien, las dos historias concuerdan, murmuró el joyero, y después de todo, bien puede ser verdad, aunque parezca inverosímil a primera vista. Solo resta que nos pongamos de acuerdo sobre el precio. ¿Cómo?, dijo Caderousse. Yo creía que habríais consentido en el precio que yo pedía. Es decir, replicó el joyero, que yo he ofrecido 40.000 francos. 40.000, exclamó Carconte. Por ese precio no se lo damos. El abate nos ha dicho que valía 50.000 francos el diamante solo. ¿Y cómo se llamaba ese abate?, preguntó el infatigable joyero. El abate Busoni. ¿Era un extranjero? Creo que era un italiano de los alrededores de Mantua. Mostradme ese diamante, repuso el joyero, que a veces juzgo mal las piedras a primera vista. Caderousse sacó de su bolsillo un estuchito negro, lo abrió y lo pasó al joyero. Al ver el diamante, casi tan grueso como una nuez pequeñita, recuerdo que los ojos de la Carconte brillaron de codicia.